Esto fue posible gracias a EA Creator Network. Recuerden que este sería el primer sorteo de los 2 que estoy organizando. Pueden encontrar más información sobre cómo participar en mis redes sociales, a veces inclusive lo pondré en la descripción del mismo video. O sobre todo la comunidad de este canal, que es de suma importancia revisar con frecuencia. Ahí les dejé las fechas importantes de los sorteos y las dinámicas a realizar para el siguiente. Aunque si ustedes son suscriptores regulares, ya saben lo que hay que hacer en este. Ahora sí, empecemos con el resumen de todo lo que probé en esta expansión. Tenemos 3 tipos de festivales nuevos que podremos ver generándose en diferentes áreas del pueblo y todos tienen un propósito. El día familiar en Ravenwood les permitirá a sus Sims hablar con espíritus, interactuar con el cuervo y algún ayudante de la parca para saber más información o secretos de ese distrito, así como crear testamentos con un abogado o actualizarlos en cualquier momento. Una vez que tenemos el testamento, podemos elegir qué objetos queremos dejar como herencia a otros Sims, su valor y demás. Un Sim puede asignársele más de una reliquia e inclusive dejar una herencia financiera a los menores de edad. Desde ahí también podremos elegir las actividades que quieren en su funeral y el poder dejar una nota personalizada que les provocará alguna emoción a sus familiares. Los Sims ahora pueden experimentar el luto cuando muere alguien importante. Atraviesan todas las etapas, desde tristeza, negación, enojo y las que le siguen, lo cual añade profundidad a los personajes y sus historias. Pueden hacer diferentes actividades para sobrellevarlo o inclusive buscar ayuda con los espíritus flotantes, pero ya quedan ustedes elegir cómo ayudarles con esa transición. Otra forma de enterarse de lugares importantes que van a necesitar a futuro y de los que luego hablaremos más adelante en este video es a través del ayuntamiento. Al pedir enfocar la cámara en tal festival o área, los llevará ahí, lo cual no deja de ser útil. En Ravenwood también vamos a encontrar una zona para probar o comprar ataúdes según sea el caso. Respecto a la lista de deseos que necesitarán para hacer que sus Sims reencarnen al morir o igualmente lograrlo si ya son fantasmas, ustedes pueden configurar las metas que sus personajes tendrán durante toda su vida y el más allá, o también dejarlo a lo que salga. Sin embargo, la primera opción se los recomiendo porque lo hace más interesante. Pueden ser deseos de renovar sus votos, reconectar con la familia, encontrar su bienestar emocional, entre otras cosas según los packs que tengan. Cuando un Sim fallece y no pudo completar su lista de deseos, le aparecerá esto en la pantalla que les ofrece la opción de jugar como fantasmas por primera vez. A continuación vamos a ver cómo los familiares del que falleció organizaron el funeral según lo establecido en el testamento y distribución de reliquias que se les asignó. El funeral funciona como otro evento más donde podremos elegir o seguir lo que ya estaba planeado según el testamento. Podemos escoger los invitados, el lugar donde se velará, haya o no un cuerpo en el ataúd, dar un discurso a modo de tributo, entre muchas otras interacciones interesantes que expanden la creatividad de aquellos que, como yo, disfrutamos de crear historias y el poder representarlas con los Sims. Ahora aquí vemos otro festival donde podremos encontrarnos con la parca, pedir una lectura de cartas de tarot y conocer el don del árbol guardián, entre otras actividades. Igual en esa área del barrio sobrenatural que tiene Ravenwood pueden encontrar un ayuntamiento donde podremos darle clic para que nos enfoque la cámara en áreas y eventos importantes que van a necesitar luego. En ese festival que les decía encontrarán a esta Sim encargada de dar y hacer todo lo relacionado con las cartas de tarot. También si son fantasmas, ya sea de forma temporal o si en verdad sus Sims ya fallecieron, pueden aplicar sus poderes, ya sea buenos o malos, hacia los que están vivos, según lo que hayan escogido en el panel. Aquí podrán ver las interacciones de las cartas de tarot y las actividades que nos recomienda hacer el juego según lo que nos haya salido en ellas. Lo bueno es que también nuestros Sims podrán hacer las lecturas de estas comprando el deck de cartas desde el modo construir. Cambiando un poco el tema, ahora vamos a ver todo lo relacionado con las 2 carreras. Hay una activa que es el ayudante de la parca y otra que no lo es, pero que igual desbloquea interacciones y recompensas nuevas conforme los asciendan.
Como ayudantes de la parca, a modo de resumen de cómo es su rutina, primero se consulta la fuente para buscar una tarea, luego se hace una investigación, se preparan para cribar con un maniquí y hasta después irán realmente a visitar el lugar donde falleció la víctima, donde también se desbloqueará nuevas interacciones que ustedes deberán completar. Entre esas tenemos obtener el testimonio de algún testigo, investigar objetos, los cuales pueden elegir dañar o reparar con sus poderes, aparte de valorar a la víctima como si fueran médicos forenses para determinar la causa de muerte antes de cribar sus almas, así como después deberán de hablar y consolar a los vivos antes de regresar a la oficina. Una vez que se obtiene el alma del fallecido y se completó ese proceso, poco antes del final de su jornada deberán realizar otras tareas como lanzar el alma al portal. También deberán escribir en la computadora y a través de oportunidades que harán que la parca esté feliz o no con lo que ustedes hayan hecho en sus horas de trabajo. En Ravenwood se darán cuenta de que tendrán como nuevos personajes interactivos e inclusive otros que tendrán que buscar por cuenta propia, los cuales les ayudarán en misiones secundarias que verán a continuación, como la historia de Alice y sus hijos fallecidos, los cuales deberán buscar por todo el pueblo para determinar qué pasó con ellos y poder así liberar a Edith, la niña del pozo, de su sufrimiento. La historia de ella me pareció una parodia a la película del Aro. Ella concede los deseos y dependiendo de la relación que ustedes tengan con la niña, en especial si son amigos, les podrá dar hasta su propia marca y recompensas. Siguiendo con esos personajes especiales encontraremos a un fantasma en Ravenwood que se presume ser un negociante. En estas tomas podrán ir viendo un resumen de todo lo que se puede hacer con él, al que le podrán vender pociones que hayan hecho con los poderes de fantasma y comprar cosas de él, inclusive obtener una carta de tarot de las 26 que deberán encontrar interactuando con personajes u objetos del mundo, etc. Ahora, continuando con el tema de los fantasmas, en este lago, ubicado en la zona sobrenatural de un barrio de ese pueblo, ustedes podrán convertir a los vivos de manera temporal en fantasmas. Una vez que se convierten en uno, tendrán un panel de necesidades diferentes, podrán elegir sus poderes y acumularán puntos de experiencia de acuerdo a lo que hagan. Los mismos puntos se mantendrán cuando regresen de nuevo a ser fantasmas siguiendo ese mismo método. Pueden elegir ser fantasmas buenos o malos con los mortales, según los poderes que les asignen. También en las criptas, como fantasmas, se les permitirá acostarse con otros sims que sí estén vivos. Aparte de eso, los mortales igual podrán convertirse en fantasmas con una interacción en grupo en ese lago morado, como se muestra en estas tomas. Regresando a la lista de deseos que no pudieron completar en vida aquellos que fallecieron, una vez que se convierten en fantasmas, pueden seguirlo haciendo. Lograr alcanzar el punto máximo les dará la oportunidad de renacer de nuevo en cualquier etapa de la vida, como les mostraré en las siguientes tomas. Los mismos se pueden editar desde el cast y tendrán habilidades avanzadas según la etapa de la vida que ustedes les hayan elegido, así como el desbloquear nuevas emociones e interacciones en las distintas relaciones que tengan con sus propios familiares, por ejemplo. En el caso contrario de aquellos sims que mueren pero tienen ya la lista de deseos completa, entonces pueden optar por jugar como fantasmas o volver a renacer en cualquier momento. Por último, pero no menos importante sobre el modo de juego, es que ahora si dos sims son fantasmas pueden poseer cualquier objeto y hacerlo de siempre. En general, el modo de juego ofrece muchas posibilidades tanto para las personas que les gusta jugar a crear historias con sus familias, tanto como para aquellos que disfrutan de los seres sobrenaturales. Se siente una expansión bastante completa en cada área, sobre todo en esta del modo de juego. Continuemos con el resumen de los otros segmentos que faltan. Respecto al modo comprar y construir, esta es la muestra de todo lo que trae. Al final van a ver el nuevo rasgo de lote para hacer las casas aterradoras. Pero en general no tengo mucho que decir aquí porque no soy de construir demasiado. Pero pienso que los muebles y las pinturas están bien, al menos de lo que pude ver brevemente en las casas y cementerios que ya traía Ravenwood. Así que aquí les dejo mi calificación de esta categoría. Dentro de unos segundos pasaremos al resumen de escenas sobre el cast.
En el cast tenemos 3 nuevos rasgos de personalidad perseguidos por la muerte, macabro y escéptico, así como una nueva aspiración que, en resumen, les permitirá conocer todo sobre cómo funcionan los fantasmas y la nueva carrera activa como ayudantes de la parca. Igual aquí de forma muy rápida, mientras ustedes ven un resumen de todo lo que trae según cada etapa de la vida, desde adultos hasta los infantes, solo quiero decir que la mayoría de los diseños que hicieron para la ropa y ciertos tonos me gustaron bastante, sobre todo los que hicieron para las mujeres, ya que pueden usarse para la vida diaria de nuestros personajes. Las prendas no fueron hechas solo para la temática del pack, como sí pasó con los vampiros, por ejemplo. Y ese es otro punto a favor de esta expansión. Aquí les dejo nuevamente mi calificación de esta categoría. Dentro de poco pasaremos a la última parte, que será el resumen sobre mi punto de vista del pueblo. Ravenwood, tanto de noche como de día, me pareció bastante bonito, ni muy oscuro como lo es Forgotten Hollow, ni tampoco moderno demasiado alegre. Creo que mantiene un buen equilibrio, me recuerda mucho a lo que es el pueblo real de Salem o ciertas partes de Europa como Romania. Creo que es una zona perfecta para aprovechar a reunirse con otros Sims a celebrar Halloween. Aquí sí hay un cambio en las estaciones, pero de manera muy sutil, no como pasa con otros barrios del juego. Esto fue confirmado por el equipo de los Sims al momento de programarles esta review. Como ya había mencionado antes, la expansión no solo incluye 3 nuevos festivales, sino también mucho lore, nuevos personajes a modo de NPCs, misiones secundarias, tipos de lote y más. Espero que les haya servido esta review. Tal vez se me hizo un poco más larga de lo que acostumbro hacer, porque traía mucho contenido en general, pero intenté resumirla lo mejor que pude. Les invito a suscribirse en caso de que aún no lo hayan hecho. Recuerden que tendré 2 sorteos, este es el primero, pero al final del video que subí anteriormente, más la comunidad del canal, así como mis otras redes sociales, hace poco anuncié las reglas para participar en el segundo concurso, que incluirá el sorteo de los kits y otro código extra de esta expansión, así que anímense a participar en ambas. Solo sigan los pasos dados y pregúntenme en caso de tener alguna duda en el proceso. Recuerden que pueden apoyarme directamente con este u otro futuro contenido que suba al canal al usar mi código de creadora Simtastic Gallery antes de pagar por sus compras de los Sims o cualquier otro producto en la app de EA.